Bueno, este es un mecanismo que estaba previsto en la reforma, en la última reforma impositiva que se produjo, donde ya se elimina la actualización discrecional que venía haciendo por ahí los anteriores gobiernos y se hace un mecanismo de actualización automático tomando como referencia el IPC del semestre acumulado anterior, es decir, la referencia para la actualización, como bien decía recién Carolina, de el mínimo no imponible de ganancias y de las escalas y los montos que van a pagar los pequeños contribuyentes monotributistas surgen del IPC acumulado entre enero y junio de este año. ¿Cómo se dan estos cambios? A partir de ahora, el trabajador, porque si hablamos de impuesto a las ganancias estamos pensando en el trabajo registrado, en relación de dependencia más que nada. ¿A cuánto se va el mínimo no imponible? Exacto. Bueno, pongamos un ejemplo, a ver, por ahí el empleado que está en la casa escuchando, por ahí escucha mucho en los medios un mínimo no imponible para solteros, para casados. Lo que hay que dejar en claro es que el mínimo no imponible que se habla, ahora lo decimos, para solteros, por ejemplo, un trabajador soltero va a pagar ganancias a partir de los 2.800.000 brutos, es decir, 2.300.000 salarios de bolsillo. Ahora, si se trata de un trabajador casado con 2 hijos, lo va a hacer a partir de los 3.100.000 netos. Pero esto hay que hacer hincapié, como te decía, es un monto a partir del cual los trabajadores dejan de pagar, pero este monto también se puede incrementar por otras deducciones que admite la ley. Por ejemplo, si el trabajador o la trabajadora tiene hijos en edad escolar o si paga una cuota médico-asistencial, si tiene honorarios médicos, todo eso es importante que la persona que nos esté escuchando se acerque a un contador público para que lo pueda ayudar con la confección del 572 web, que recordemos es el formulario a través del cual el trabajador le informa a su empleador, agente de retención, cuáles son las deducciones, carga de familia que tiene para atemperar lo que es la carga fiscal, ¿no? Jorge, hay algo que me gustaría que le aclares a la gente, porque me parece que siempre tiene esas consultas o esas dudas. Dice, yo no tuve ninguna variante en mi categoría y demás, y no hice la recategorización. ¿Es obligatorio? Bien, es muy buena tu consulta. La recategorización es obligatoria siempre y cuando no el pequeño contribuyente no deba mantener la misma categoría. Pongamos un ejemplo. Yo estoy en una categoría A, la más baja del régimen simplificado. Yo analizo los parámetros de los últimos 12 meses anteriores, es decir, del 1 de julio del 2024 al 30 de junio del 2025, y si mis ingresos brutos devengados, el alquiler, si es que pago alquiler, los metros cuadrados y otro parámetro más también, no han tenido variaciones en ese año, yo debo permanecer en la misma categoría y no tengo que hacer nada. Ahora sí, yo tengo que subir de categoría, por ejemplo, yo lo debo hacer. ¿Por qué? Porque Arca posteriormente a este plazo lo puede hacer de oficio y yo voy a sufrir multas y sanciones por no hacerlo. Bien, ahora con respecto al monotributo, puntualmente, sabemos que hay un montón de categorías, esto que mencionaba Sergio, de más allá de que el freelance o aquel que encontró en el monotributo la posibilidad de, no vamos a decir que es regularizar su trabajo porque sigue siendo trabajo precarizado en cierto punto, pero digo, una manera de pagar obra social, jubilación y demás, el monotributo. ¿Los aumentos de categoría a categoría han sido significativos? Bueno, los aumentos van en relación, si uno lo compara con el año anterior, por ahí el pequeño contribuyente va a decir, bueno, me aumentó un 15%, no es casi nada, pero eso va de la mano con el proceso de desaceleración de la inflación porque está atado al IPC. Por ejemplo, la categoría A al día de hoy estaba en 7.800.000 anuales, pasa a partir de 1 de julio a los 9 millones de pesos anuales. Y la última categoría, es decir, aquel pequeño contribuyente que
tiene que tener cuidado para no quedar excluido del régimen simplificado, de no superar los 95 millones de pesos. Aquí hay que hacer un punto, vos decías, respecto a los emprendedores, a los cuentapropistas. Desde la última reforma que se le hizo al monotributo se aumentó considerablemente la cuota que el monotributista tiene que pagar. Recordemos que es una cuota integrada donde yo tengo un componente impositivo y un componente previsional más obra social. Entonces quizás en la última categoría del monotributo haya que hacer una evaluación si me conviene pagar la cuota del monotributo, que por ejemplo aquel profesional, pongamos el caso abogado, que está en la última categoría del monotributo, a partir de la cuota de agosto va a tener que pagar alrededor de 1.100.000, es un monto considerable por mes. Entonces, en ese sentido hay que hacer un análisis si no me conviene pasar al régimen simplificado, donde pago IVA. Pues justo se cortó. Los charles se los converse con el asesor fiscal. Perfecto. Bueno, a ver si nos quedó claro entonces, Jorge. Si estamos superando ese umbral de facturación de los 95 millones, ¿pasamos directamente a ser responsable inscripto o hay que hacer ese análisis que vos mencionabas? Exacto. Si yo supero, analizando los últimos 12 meses anteriores, yo supero los 95 millones, debo excluirme y pasar a ser responsable inscripto. Si yo no lo hago, ARCA me va a excluir de oficio y voy a tener multas y sanciones. Perfecto. También otro tema que me gustaría destacar es, en el caso de los empleados, hay una buena noticia. ¿Por qué? Porque las actualizaciones del mínimo no imponible tienen vigencia para todos los haberes percibidos a partir del 1 de julio. Es decir, aquella persona que ha percibido el haber de junio, en los primeros días de julio, y su empleador le hizo retenciones, pero con las escalas anteriores, en el próximo sueldo, o sea, que cobre en los próximos días, va a tener una devolución de ese impuesto a la ganancia por efecto de la reliquidación de este último mes.